Lo que no tiene nombre es el título de una historia que plasmó la tragedia de un ser humano que vive con una enfermedad mental hasta el momento en que decide quitarse la vida. Lo inusual de este relato es que corresponde al hijo de la autora del libro, la escritora, poeta y columnista Piedad Bonet. El periodista Javier Sandoval dialogó con ella. Visita por segunda vez la Feria del Libro de Bucaramanga, en esta oportunidad para presentar su más reciente obra, que es Lo que no tiene nombre. Profesora Piedad, bienvenida nuevamente a Aulibro. Muchas gracias, Javier. Usted ha asimilado este libro, Lo que no tiene nombre, como un nuevo parto de su hijo, esta vez para que viva por siempre. Continuando con esa analogía que usted hace, ¿podríamos decir que este nuevo hijo ya ha crecido bastante rápido? Sí, tiene sangre que le han dado otros. Digamos que yo le di, como digo en la última parte de la novela, bueno, voy a decir novela, sí, por decirle de alguna manera, yo le insuflé la poca sangre que pude darle. Pero mis lectores, que han sido muchos y que han sido cálidos y que han sido muy emotivos en su respuesta, creo que le han acabado de dar la sangre que faltaba. ¿A qué atribuye la gran acogida que usted menciona también que ha tenido Lo que no tiene nombre? ¿A el aporte literario de esta novela, a su reconocimiento ya como escritora o a cierto morbo que nos caracteriza? Bueno, yo diría que por el tema, que es el tema del suicidio, de la enfermedad mental, de repente el morbo puede haber hecho que alguna gente corra a comprar el libro, pero no creo que el libro alimente concretamente el morbo de la gente. Yo creo que la gran acogida básicamente ha tenido que ver con que este libro habla de cosas muy silenciadas en este país durante mucho tiempo. El tema de la enfermedad mental, la gente que tiene a un familiar con trastornos mentales generalmente oculta este hecho, o la misma persona por el miedo a la estigmatización. También se oculta el suicidio, se sigue pensando en el suicidio como un pecado, como algo que no debe compartirse con los demás, y a veces se inventa algo sobre el deceso. Justamente si nos apartamos del hecho de que la autora realmente es la madre del protagonista de esta historia y de que esta historia es real, un lector desprevenido que aborda la lectura de este libro sin esa información, ¿qué se encuentra desde lo puramente literario? Bueno, se encuentra con una historia, porque yo lo que quise fue narrar. Entonces, es una historia que tiene una estructuración literaria como cualquier libro. Yo comienzo por el final, comienzo por el momento en que vamos a recoger el cadáver, que Daniel murió en Nueva York, y luego hago una especie de flashback, y lo que recuento es cuando aparece esta historia, y finalmente hay dos apartados más, uno que reflexiona sobre el suicidio y uno último que reflexiona sobre el duelo, pero siempre narrando. Entonces va a encontrar un personaje, va a encontrar un narrador personaje que es la madre, sí, va a encontrar unos personajes secundarios que están ahí, pero que funcionan. Digamos, literariamente va a encontrar una historia. Bueno, ¿y cómo fue esa lucha, si es que la hubo, entre la madre y la escritora, entre los sentimientos y la técnica? Fue muy interesante y fue muy honda, porque la mamá tenía que refrenar el sentimiento para dar paso a la escritora, y la escritora tenía de alguna manera que mantener la emotividad de la historia sin convertirla en una reflexión fría o en una, digamos, en un texto que de alguna manera se inclinara al sentimentalismo o que tuviera elementos cursis. Como lector, cuando se aborda la lectura de Lo que no tiene nombre, al principio se encuentra con un choque al conocer la noticia de la pérdida de un ser querido de manera prematura, y vienen los prejuicios de los que usted mencionaba, el pecado, el porqué, en fin. Pero al sumergirse en la historia, uno al final entiende que si bien no era lo mejor el desenlace, era lo natural. ¿Usted ha logrado entender finalmente esto que pasó?
entiendo que es uno de los finales posibles y que ese final es completamente legítimo y respetable. O sea, como mamá siempre supe que esa era una opción que mi hijo tenía y que si el sufrimiento era superior a su lucha por la vida, pues yo respetaría esa decisión.